jóvenes y señoritas, bienvenidos a una nueva clase de contabilidad. Mi nombre es Adriana Sarches y soy su docente para la asignatura de Contabilidad General. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Sí, antes de pasar a este tema, pues les quiero presentar, en pantalla ustedes pueden observar la planificación microcurricular referente al tema que vamos a tratar. Sí, como ustedes pueden observar, están los datos informativos. Vamos a abordar un poco el objetivo que tenemos con esta clase. Sí, vamos a motivarlos un poco porque necesitamos saber que ustedes son el futuro de nuestro país. Por lo tanto, es muy importante su formación académica, su creatividad, su manera crítica de ver las cosas. Además, recuerden que nosotros estamos abordando una metodología basada en el ERCA, ¿sí? Es decir, que ustedes van primero a dar su punto de vista, cuáles son los conocimientos previos que tienen, ¿sí? Luego van a reflexionar de acuerdo al tema que vamos a tratar. Luego nosotros como docentes pues damos la conceptualización. En este caso vamos a hablar de los documentos no negociables y los comprobantes de venta. Y finalmente ustedes van a aplicar lo que han aprendido durante esta clase. Así que bienvenidos. El objetivo de esta clase es que cada uno de ustedes conozca la importancia del uso de los documentos no negociables y de los comprobantes de venta. Recordemos que en clases pasadas ya hemos visto que son los documentos comerciales y dentro de los documentos comerciales nosotros tenemos los documentos negociables y los no negociables. Por lo tanto, el día de hoy se pretende que ustedes conozcan por qué son importantes estos documentos que a pesar de que dicen no negociable, ustedes se van a dar cuenta que son muy importantes. ¿Sí? Recuerden que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por lo tanto, como les mencionaba, ustedes son el futuro del Ecuador, el futuro de nuestra patria y está en ustedes, en sus manos, el futuro y el desarrollo de este país. Por lo tanto, yo les invito a poner toda la atención en esta clase, a emitir cualquier duda que tengan, sí, para ampliar al máximo su conocimiento. Bueno, como les había mencionado, el tema a tratar son los documentos no negociables y los comprobantes de venta. Bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo qué son estos documentos o cuáles son estos documentos comerciales. Pero antes de eso, yo necesito saber qué conocen ustedes al respecto. ¿Han escuchado sobre los documentos no negociables en algún momento? ¿Ya han escuchado sobre este tema o es la primera vez que están escuchando? ¿Sí? Otra cuestión que necesito saber también de ustedes es que si ustedes han tenido en sus manos o conocen un recibo de pago. Les pongo un ejemplo, la planilla de luz, la planilla de energía que paga la mamá, paga el papá, ¿sí? Ese es un recibo de pago. También tenemos cuando se cancela el agua, también nos dan un documento, ¿sí? Y eso es un recibo, ¿sí? En el que a usted, una vez que cancela, le ponen el sello cancelado y ya tiene su recibo de haber cancelado por algún tipo de servicio, ¿no? ¿Creen ustedes que es necesario utilizar documentos como los recibos, roles de pago, etcétera? ¿Será necesario que si yo cancelo algo me den a mí un recibo para yo tener constancia de ese pago? ¿Será necesario? Bueno, abordemos un poquito la conceptualización. Los documentos no negociables y los comprobantes de venta, ¿sí? Son aquellos que son muy, muy necesarios para que nuestra empresa marche bien, ¿sí? Este tipo de documentos son de uso constante, es decir, que día a día los estamos utilizando, ¿sí? De manera consecutiva por diferentes actividades que realice nuestra empresa o que realice una empresa. Estos documentos son aquellos que están ligados a la vida misma del comercio, es decir, que por cada actividad que nosotros realizamos durante toda la jornada, toda la semana, todo el mes, todo el año, vamos a encontrar un sinnúmero de documentos no negociables y un sinnúmero de comprobantes de venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no utilizaríamos este tipo de documentos, simplemente existiría un gran desorden, no se podría controlar la actividad que lleva cualquier empresa,
¿sí? He ahí la importancia de estos documentos que nos permiten llevar un control adecuado de las actividades que se realizan en la empresa, nos ayuda a tener una base de datos, nos ayuda a ordenar las actividades y tener un respaldo de cada una de ellas, ¿sí? Otra situación que ustedes deben conocer es que estos documentos están redactados en forma tal que las indicaciones que se encuentran ya impresas son una guía suficiente para que nosotros podamos llenar y completar los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya existen formatos predeterminados en donde arriba tendrán los datos informativos, dirección, cliente, empresa, etcétera, RUC, y abajo la actividad, ¿no? Entonces ya son formatos predeterminados que nos ayudan a nosotros a llenarlos de manera más rápida, ¿no? Dentro de este tipo de documentos nosotros encontramos varios. Por ejemplo, tenemos los recibos, tenemos los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, tenemos los vales de caja, las notas de débito, las notas de crédito, las papeletas de depósito. Cuando mamá, papá, usted mismo de pronto ha visto una papeleta de depósito, están en los bancos que nosotros llenamos para poder depositar un dinero en una cuenta, ¿sí? Los roles de pago que les entregan a los empleados al finalizar cada mes para que ellos sepan cuánto están ganando y cómo está desglosado su sueldo. En fin, estos son los que podemos citar y vamos a ir abordando cada uno de ellos para que ustedes puedan comprender de mejor manera. En primer lugar, nosotros tenemos al recibo. ¿Qué es un recibo? Un recibo es un documento, ¿sí?, no negociable, mediante el cual una persona acredita haber recibido de otra. Por ejemplo, si yo a usted le doy $100, usted al recibir ese dinero me va a emitir a mí un recibo que diga: recibí de Adriana Sarches la cantidad de $100. Este recibo me lo va a dar a mí y ese va a ser mi respaldo para que cualquier situación que suceda yo diga: ve, aquí es el recibo, ¿se acuerda? Usted me firmó, yo le di $100, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del recibo? ¿Sí? O las personas que intervienen dentro de este recibo. El deudor y el acreedor. El deudor es la persona que ha ejecutado el pago o cancelación. En este caso, en el ejemplo que yo les decía, sería yo el deudor o la deudora, porque yo le estoy pagando a usted los $100. La otra persona que interviene es el acreedor, es la persona que firma el documento como constancia de haber recibido dicho valor. En ese caso sería usted que recibe el dinero, los $100 que yo le di en el ejemplo, usted va a firmar este recibo y se convierte en acreedor. ¿Cuáles son los requisitos o elementos del recibo? ¿Qué va a tener? ¿Qué partes va a tener en este documento? Pues tendrá el lugar y la fecha en que se otorga, el nombre de la persona quien recibe, la cantidad de dinero que está recibiendo, valores o bienes de manera escrita, en letras y en cifras, ¿sí? Es decir, va a tener $100 en número y $100 escrito en letras, ¿no? Listo, ¿cuáles son los tipos de recibo? Tenemos dos tipos, el tradicional y el normalizado. Los recibos tradicionales están unidos formando un talonario, ¿sí? Tienen una cosita, un talonario. Es como que dividido en dos partecitas. Y cada hoja consta de dos partes, recibo y matriz. La persona que cobra entrega el recibo firmado a la persona que paga y se queda con la matriz como justificante. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un recibo que tiene como dos partecitas, ¿sí? Que una le va a quedar a usted y la otra me va a dar a mí, ¿ya? Y tenemos también el recibo normalizado, que se utiliza para los pagos que se domicilian en una entidad bancaria. Para la domiciliación es necesaria la autorización escrita del titular de la cuenta por la cual a partir de ese momento se efectuarán los pagos. Esto nos dan en los bancos, este tipo de recibos, ¿sí? En los bancos por cada pago que vamos cancelando, puede ser por créditos que tengamos, etcétera, ¿ya? En pantalla ustedes pueden observar el modelo de un recibo tradicional. Este es un recibo tradicional. Tiene su talonario, como les mencionaba. Esta es la partecita que usted se va a quedar. Si usted recibe el dinero, usted se queda con el talonario. Y la otra parte más grande, que es la que usted entrega a quien le dio el dinero. En este caso, en el ejemplo, sería a mí, ¿no? Bueno, hasta ahí
lo que tiene que ver con el recibo. Ahora vamos a abordar otro documento y en este caso damos la bienvenida al comprobante de egreso. El comprobante de egreso es un documento que se encarga de mantener el registro de todos, absolutamente todos los gastos y pagos que se realizan en una empresa o un negocio. ¿Sí? Por eso dice comprobante de egreso. Es decir, que ahí voy a anotar todos los egresos de la empresa, sí, todos los pagos, las salidas de dinero, por así decir. Estos pueden ser obligaciones laborales, cuentas por pagar a proveedores, transacciones comerciales, sí, es decir, si yo le debo a un proveedor, si yo tengo una empresa, textil, hacemos uniformes, y hay una empresa grande que me entrega a mí la tela, le quedé debiendo, entonces, los pagos que yo le haga a esta empresa de lo que le quedé debiendo, tendré que hacerlos constar siempre en los comprobantes de egreso. Y así, los sueldos que yo cancele, si debo a alguien, todo lo que salga de dinero, tengo que anotarlo, tengo que llevar en el comprobante de egreso. También hay otros tipos de gastos operativos, por ejemplo, lo que yo gaste en papelería, en hojas, ¿sí? O lo que yo cancele de servicios básicos, ¿sí? En pantalla también pueden ver un modelo del comprobante de egreso. Como les decía, ya existen modelos o formatos previamente que nosotros podemos utilizar y nos facilitan a nosotros para poder llenarlos. Entonces arriba tendrá el nombre del documento, la ciudad, a quién pagué, la dirección, la fecha, el número, el valor, el código, el concepto, débitos, créditos, ¿sí? Si pagué con cheque, qué banco era, la cuenta, sucursal, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene que estar firmado para que tenga validez, ¿ya? Ahora, así como yo voy a registrar todos los egresos que tenga la empresa, también tenemos el comprobante de ingreso. El comprobante de ingreso es un documento de contabilidad que debemos nosotros utilizar cuando hay un ingreso en efectivo o en cheque a la empresa. Cuando ingresa dinero, sí, o nos cancelan con cheque a la empresa. Este es muy común anexarle al soporte de pago o consignación. Por lo general se generan 3 copias y un original, es decir que cuando hay un comprobante de ingreso se van a generar 3 copias y un original. Una de ellas se puede anexar al comprobante de contabilidad y la otra se archiva en el consecutivo y la original se le entrega al cliente quien realizó un pago, un abono por algún concepto. De igual forma, aquí podemos observar ya un modelo predeterminado que podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, aquí, con fecha 22 de septiembre del 2009, ha habido un ingreso de un cheque, por eso en el detalle está Banco Pichincha, porque debemos detallar a qué banco pertenece el cheque por $10. Y asimismo también hemos tenido unas cuentas por cobrar y nos han cancelado $10, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos 2 documentos más, el vale de caja y el orden de compra y nota de pedido. ¿Qué es un vale de caja? Un vale de caja es un documento que nos sirve para la comprobación de gastos menores o préstamos por los cuales no se expide una factura comprobante de tipo fiscal, ¿sí? Es decir, que el vale de caja puedo utilizarlo cuando hay gastos pequeños, menores, o cuando realizamos algún tipo de préstamo, ¿no? Si un empleado solicita un préstamo, se le expide un vale de caja chica. Este documento contiene fecha, cantidad en números y en letras, la especificación clara sobre el concepto, la rúbrica de autorización y la firma de la persona que recibe el dinero. Como ustedes observan en pantalla, aquí tenemos, ¿no?, la descripción, el importe, el valor, ¿no? Y también tenemos otro documento, sí, llamado orden de compra y nota de pedido. La orden de compra, sí, es un documento mediante el cual una persona o empresa formula un pedido de compra. Vamos a suponer que somos una empresa industrial, les decía que nosotros hacemos uniformes, entonces el supervisor de fábrica dirá, bueno, se nos está acabando la tela para hacer las camisas. Entonces genera una orden de compra, una nota de pedido diciendo a su superior que necesita cierta cantidad de tela, etcétera, botones, lo que haga falta, ¿no? Entonces, esto va a emitir para que se pueda realizar la compra, ¿ya? Como pueden observar también en pantalla, aquí hay un modelito de una orden de compra que se puede utilizar. Hay diferentes modelos
nosotros tenemos que elegir el que más se adapte a la necesidad que tenemos dentro de la empresa, ¿sí? Obviamente esta orden de compra o la nota de pedido no es que obliga a realizar esta actividad. Simplemente el encargado de fábrica, como les decía en el ejemplo, estará pidiendo lo que necesita, pero será el supervisor o la persona inmediata superior la que decida si se realiza esa compra o no se realiza, o si se cambia el tipo de tela, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que se dedica la empresa, ¿sí? Deberán extenderse como mínimo 2 ejemplares, es decir, 2 órdenes de compra y notas de pedido. Uno que va a quedar en poder del que lo suscribió, es decir, si yo estoy diciendo que hace falta tal tela y voy a llenar esta orden de compra, uno se va a quedar conmigo y el otro le voy a entregar o le voy a enviar al vendedor, ¿sí? Ahora tenemos una orden de pago. La orden de pago es un documento que se emplea en operaciones generalmente de comercio internacional. Se trata de un recurso que permite la concreción del pago de una importación. Recordemos que una importación es cuando nosotros compramos, ¿sí?, productos desde otro país, ¿ya? Y por eso decimos que importamos, estamos comprando desde otros países y estos productos ingresan al país y asimismo nosotros, para que estos productos ingresen, cancelamos dinero, es decir, sale dinero al exterior, pero ingresan los productos, ¿sí? Entonces esta orden de pago generalmente se emplea para actividades de comercio internacional. Lo que se hace al emitir una orden de pago es otorgar autorización al banco, donde se tiene una cuenta, a poner un cierto monto a disposición de un tercero, que es el beneficiario. Como estamos hablando de comercio internacional, generalmente no se realizan pagos de manera en efectivo, sino a través de giros, ¿no? A través de transacciones bancarias. Por lo tanto, a través de esta orden de pago estamos dando la orden de que el banco cancele, ¿sí?, de forma internacional externa a cierta empresa que está en otro país, ¿sí? El ordenante de este modo debe identificarse ante la entidad, detallar la cantidad de dinero a pagar y la divisa correspondiente e introducir los datos bancarios del beneficiario. En este caso, si nosotros somos quienes vamos a pagar a una empresa extranjera, lo que tenemos que hacer es dar la orden de pago al banco donde tengamos nuestra cuenta bancaria, detallándole cuánto es que tiene que pagar el banco o transferir a cierta empresa del exterior, ¿sí? Y obviamente debemos recordar que cuando hacemos transacciones internacionales nos cobrarán un impuesto que se llama este impuesto la salida de divisas, es decir que si yo estoy haciendo una compra por $3,000, no solo tengo que pagar $3,000, sino que tendré que pagar un valor adicional que corresponderá al impuesto, ¿sí? No se deben olvidar esto. Bueno, ahora abordemos un poquito sobre los comprobantes de venta y los documentos autorizados por el SRI. No olviden que el SRI es el Servicio de Rentas Internas, sí, es una entidad gubernamental que se encarga del cobro de todos los impuestos y estos impuestos luego son reinvertidos, sí, para el desarrollo del país, como en carreteras, etcétera, ¿no? Bueno, el Servicio de Rentas Internas establece 3 tipos de documentos. El primer tipo de documentos son los comprobantes de venta. Como su nombre lo indica, se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con impuestos. Los tipos de comprobantes de venta son facturas, sí, es decir que si yo vendo un producto tengo que emitir la factura, sí, con el respectivo impuesto. Es decir, vamos a suponer que yo vendo un televisor. Usted viene y me compra a mí un televisor en mi local. El televisor valió $500, pero en la factura yo tengo que facturarle los $500, ¿sí?, más el impuesto. En este caso el 12% sería 60, entonces sería 560 el valor que tendrá que pagar, ¿no? Las facturas estarán destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación, ¿sí? Las notas de venta o RICE son emitidas exclusivamente por contribuyentes inscritos en el régimen simplificado. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no superan cierto ingreso, ciertas ventas a nivel anual,
Por lo tanto, ellos no emiten facturas, sino que solo emiten notas de venta. ¿Sí? Otro tipo de documentos son las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Este tipo de liquidaciones las emiten las sociedades, las personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o adquisiciones de acuerdo con las condiciones previstas en el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios que estén vigentes. Los tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos públicos. Cuando usted cancela, qué sé yo, en la farmacia, si ha visto que le dan como un tiquete que se imprime en unas máquinas registradoras, o cuando yo voy a un espectáculo público me dan la entrada, sí, también, ese tipo de documentos también son autorizados por el SRI, ¿ya? Otros documentos autorizados, emitidos por instituciones financieras, documentos de importación y exportación, pueden ser los tickets aéreos, instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos, sustentan costos y gastos, y el crédito tributario siempre que cumplan con todas las disposiciones vigentes. Es decir, que todos los documentos que hemos leído acá pertenecen o son considerados comprobantes de venta y son autorizados por el SRI. Otro tipo de documentos autorizados por el SRI son los comprobantes de retención. Los comprobantes que acreditan la retención del impuesto lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención, ¿sí? Y otro tipo de documentos son los documentos complementarios. Estos son documentos adicionales a los comprobantes de venta, es decir, a más de una factura, por ejemplo, podrá haber una nota de crédito, débito, guía de remisión, ¿no? ¿Qué es una nota de crédito? La nota de crédito se emite para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Cuando a usted le dicen, bueno, usted me va a comprar tanto de mercadería, le voy a dar el 2% de descuento. Entonces, una nota de crédito ahí, ¿no? O de pronto se devuelve mercadería, tendrán que generar una nota de crédito. Las notas de débito. Estas se emiten para cobrar intereses por mora y para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante, ¿ya? Finalmente tenemos las guías de remisión, que estas sustentan el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. Por ejemplo, si usted va a trasladar mercadería, tiene que sacar una guía de remisión en donde usted pondrá los datos del carro que le va a ayudar a transportar, si es carro, camión, etcétera, el nombre del conductor, especificar el tipo de mercadería, el código, etcétera, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos visto toda la conceptualización respecto a los documentos no negociables y comprobantes de venta. Ahora, como les decía, estamos aplicando el ERCA. Primero les pregunté su experiencia, si conocían o no sobre estos documentos, si habían escuchado, etcétera, ¿no? La reflexión en donde se les preguntó a ustedes si ustedes creen realmente que es importante los documentos no negociables, son importantes, ayudan en la actividad comercial, serán útiles o no, ¿sí? Luego abordamos la conceptualización en donde ya se les explicó qué es cada uno de estos documentos, a qué se refiere, cuáles son sus partes, quiénes intervienen, los formatos, etcétera, ¿no? Y finalmente vamos a la aplicación que sería ya aplicar los conocimientos adquiridos. Es decir, las actividades de aprendizaje, la parte que más les gusta, ¿ya? Listo, entonces, la primera actividad de aprendizaje. Primero, usted va a elaborar un organizador gráfico libre. Usted puede escoger un mapa conceptual, una red de aprendizaje, un cuadro sinóptico, lo dejo a su criterio. Un organizador gráfico sobre el concepto de los documentos no negociables y su clasificación. La segunda actividad es que lea y relacione los siguientes conceptos con el documento al que corresponda y coloque el literal correcto en el recuadro. Es decir, aquí ustedes pueden observar este recuadro
En una parte tenemos el documento y aquí usted tiene que poner el literal al que corresponde. Por ejemplo, tenemos aquí nota de pedido, recibo y vale de caja. Y aquí están las opciones. Les voy a dar el ejemplo del recibo. Tengo que buscar entre estas opciones cuál es el concepto que pertenece al recibo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, literal A, se entrega al acreedor como reconocimiento del pago del dinero realizado por el deudor. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto corresponde al recibo. Entonces, en recibo irá el literal A. Ahí les dejo pendiente las otras dos, ¿no? Lean, por favor, analicen y determinen qué literal va en la nota de pedido y qué literal va en el vale de caja. La tercera actividad es que usted resuelva los siguientes ejercicios. El ejercicio número 1 nos pide que elabore un recibo con los siguientes datos. Le está dando la fecha, le está dando la cantidad, el asunto y el acreedor. Por favor, recuerde claramente cuáles serán las personas que intervienen. Les dejo también el formato para que ustedes se puedan guiar y simplemente llenar con los datos que se le está proporcionando. Y en el ejercicio número 2, ¿sí? Nos pide que con los siguientes datos llene correctamente una nota de pedido. Por lo tanto, también tiene que dirigirse al formato de la nota de pedido, a la orden de compra, que es lo mismo. Va a analizar el formato y va a ir llenando de acuerdo a los datos que se le está otorgando. Por ejemplo, la orden de pedido, qué número es, la cantidad, el código, el detalle, en este caso son juegos de candados, el lugar y fecha, el precio unitario, en este caso es $30 cada juego, el plazo de entrega, que serán 2 días, las dependencias, es decir, las adquisiciones, el destino, que es, en este caso, pues la compra irá destinada para el departamento de ventas, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, recordemos que ustedes pueden mencionarlos en el chat ahora mismo y si no, ustedes pueden escribir al grupo de WhatsApp que tenemos para poder contestar todas las dudas al respecto. Recuerden que nosotros como docentes estamos aquí para guiarlos, acompañarlos en este proceso, ¿sí?, de reflexión. También recuerden que estamos aplicando el aprendizaje basado en proyectos, en donde el docente solo facilita la información, pero es usted el encargado de reflexionar de manera crítica, analizar, investigar, si queda alguna duda, alguna situación, investigue, busque información para que usted pueda complementar y construir usted mismo su conocimiento. Vuelvo y repito, es hora de que ustedes analicen, sean creativos, ¿sí?, sean estudiantes reflexivos que construyan su propio conocimiento. Esa ha sido la clase del día de hoy. Por favor, vuelvo y repito, trabajen en las actividades que se les deja y cualquier duda me comenta. En cuanto a los recursos didácticos que fueron utilizados para esta clase, tenemos que hemos utilizado la laptop, hemos utilizado un programa de grabador de pantalla para que esta información llegue a cada uno de los estudiantes a través de la plataforma de Microsoft Teams, ¿sí?, cargada en esta plataforma. También se la cargará en un canal de YouTube en donde los chicos también puedan acceder de manera más rápida y también se les enviará a cada grupo de WhatsApp para garantizar que quienes no cuentan con internet fijo puedan, por lo menos con datos, revisar esta información, revisar esta clase previamente grabada y repetirla las veces que sea necesario hasta que el tema pues quede claro. Y como se les ha mencionado, si existen a pesar de esto dudas, pues pueden comunicarse de forma directa. También en esta clase los recursos didácticos utilizados han sido las guías de estudio digitales proporcionadas por el Ministerio de Educación en su página recursos2.educacion.gov.es. También se ha utilizado un programa de reducción de tamaño de videos para que tratar de reducir en lo posible el tamaño de este video
para que los chicos puedan descargarlo sin ningún inconveniente, sin ningún problema y puedan revisarlo como les mencionaba. Eso sería todo en esta clase. Espero que se haya cumplido el objetivo en donde los estudiantes comprendan cuán importante es el uso de los documentos no negociables y los comprobantes de venta. Esperando que la información haya llegado de manera eficaz, me despido. Muchas gracias por su atención.